yendo a diferentes versículos, yendo a diferentes versículos, entonces es muy importante y clave que puedan tener su Biblia en sus manos para confirmar si lo que estoy diciendo es correcto o no, o poder tener una buena observación o interpretación correcta. Voy a prender un momentico mi Eso, luz. prende la Ah, luz. ¿me puedes Yo prender te la luz, mi prendo amor? la luz. Ok. Así puedo ver mis notas también. Entonces vamos a compartirles nuestra diapositiva. ¿Sabes cómo hacerlo? Ok, mi esposita me va a ayudar con el sistema técnico. Entonces, en esta Dale. semana, según el itinerario, vamos a hablar acerca del reino eterno. Vayan pensando, ¿qué se les viene a su mente cuando pensamos en un reino eterno? Ay, Dios mío. Aquí está el... Sí, pucha. Dame un segundo. Si quieren ir continuando, ya miro. Ok, entonces, mientras... Ok, Mm, mm, mm. estamos teniendo algunos Mm, problemas técnicos. no está donde yo pensé. Ah, aquí está. Ok, Ok, un segundo. todo este tema del Zoom, para algunos de nosotros es muy nuevo. Nosotros somos más de hacerlo en persona. Por eso los animamos, los dejamos eh, como encendidos, con más ganas de escuchar. Eh, Sería súper interesante algún día tenerlos en uno de nuestros cursos intensos, intensivos, que son en persona acá en Cartagena, que por 3 meses ustedes van a estar sumergiéndose en las escrituras. Y bueno, Sí, perdón. ok. Listo, Listo. entonces vamos a comenzar con este versículo que vemos en pantalla. Un segundo, perdón. Vamos a ir a Primera de Samuel 8, capítulo 8 del versículo 4 al 8. Entonces, cuando lo tengan, hacen así porque lo voy a leer y me gustaría que ninguno se perdiera de de lo que voy a comentar. Entonces es Primera de Samuel 8 del 4 al 8 y dice así: Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y aquí un versículo interesante que dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así también hacen contigo. Entonces, este versículo es un versículo que prácticamente encierra lo que queremos traer el día de hoy, de cómo el pueblo de Israel desecha a Dios directamente. Ellos hacen un consenso donde eh, su mensaje es decir, es claramente, no queremos que Dios nos gobierne, queremos ser igual a las otras naciones. ¿No les parece como interesante esta decisión del pueblo de Israel? Ahora, cuando entendemos esos versículos que acabamos de leer, necesitamos como cómo llegamos allí, qué pasó, cuál es el trasfondo de todas estas situaciones para poder llegar a este suceso. Entonces, vamos a pasar acá.
Vamos a hacer un recuento porque es muy importante acerca de hablar del reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, eh, no hablamos que solamente vino cuando Jesús vino y empezó a hablar acerca del reino de los cielos ha llegado. No es así. El reino de Dios siempre ha estado desde el principio y el principio no quiere hablar acerca de cuándo comenzó la humanidad, sino el principio, desde el principio ya Dios era rey, ya Dios era soberano. Pero ahora en esta historia vamos a ver de cómo Dios está fundando un reino entre nosotros. Ahora, cuando hablamos de un reino, ¿qué cosas componen a un reino? Tenemos en cuenta de que Dios necesitaba un pueblo para poder reinar sobre ellos. Y Dios elige ¿a quién? A Abraham. Aquí vemos a Abraham con el fin de que este hombre, su descendencia, sea de bendición para todas las naciones. Ahora, es importante tener en cuenta de que cuando Dios elige a Abraham, Dios está comenzando algo muy pequeño. Pero cuando vemos la historia de cómo termina Génesis, como en el capítulo 49, donde ellos van hacia Egipto, eran alrededor de 70 personas. Pero cuando se levantó el nuevo faraón que no conocía a José, ya habían miles de personas que para ese entonces eran una amenaza para Faraón. Ahora estamos teniendo la imagen más clara de que Dios ahora es teniendo un pueblo más numeroso, de que comenzó con uno, así como ustedes lo ven acá con Abraham, ahora se convirtió en una gran nación. Es interesante, es interesante de que Dios a Abraham también le hizo una promesa de una tierra que él pudiera ir a la tierra que él le iba a mostrar. Un rey, para tener un reino, necesita un espacio geográfico donde él puede gobernar, donde él puede reinar. Obviamente tenemos en cuenta de que Dios reina desde el cosmos, reina en todo el universo, pero para nosotros poder entender el mensaje que Dios está tratando de decir es que Él quiere establecer también su reino en la tierra dentro de nosotros. Y por eso Dios nos da la tierra prometida, la tierra de Canaán, con el fin de que esa gente, ese pueblo que Él está preparando, puedan servir en este espacio geográfico y puedan ser bendición para todas las familias de la tierra. Dios quiere formar un reino santo. Ahora, ¿se recuerdan cuando hablaron acerca de los mandamientos? ¿Qué otras cosas tienen un reino? Leyes. En un reino, para que pueda ser un reino organizado, un reino correcto, justo, debe haber leyes y estas leyes representan el corazón de su rey. Y este rey es Dios. Y es interesante que eh, todas estas leyes iban a ser la imagen o testimonio del pueblo de Israel para las demás naciones. Es interesante que uno puede entender el corazón de su soberano a través de las leyes que hay en esa nación. Y ahora las leyes que Dios está poniendo en el pueblo de Israel cuando sale de Egipto era con el fin de que ellos pudieran no ser como las demás naciones, como está pidiendo el pueblo de Israel acá, sino que todo lo contrario, de que ellos puedan ser diferentes a todas las demás naciones, porque Dios quiere un reino diferente, distinto. Y ahora viene lo esencial. Aquí yo puse Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, pero entendemos que Jesús, la historia nos habla de que viene un poquito más después, pero Él siempre ha estado. Él siempre ha estado. Dios quiere ser soberano. Dios quiere tener un pueblo no con el fin de que Él quiere gobernarlos y ya, Él quiere ser un buen rey que viva en medio de ellos para poder guiar,
para poder ser señor de aquellas cosas, de poder traer bienestar para su pueblo, para poder darle esa tierra que ellos pudieron obtener cuando estuvieron en Canaán, ya sea por el hecho de que Dios le dio la oportunidad a Abraham para poder comprar una tierra con los hijos de Ed para poder enterrar su muerta. ¿Se recuerdan cuando Sara falleció? Dios ahí se activa como la oportunidad para el pueblo de Israel tener una brecha de poder tener tierra propia. Ya no son más extranjeros, ya ahora tienen una porción de la tierra, pero entendemos que cuando ellos salen hacia Egipto, las cosas cambian un poquito. Y toda la gente que estaba en la tierra de Canaán, obviamente poseyeron esas tierras. Ahora, lo interesante es el transcurso de la historia, de cómo Dios va como afinando las cosas. Y nosotros nos damos cuenta de cómo el pueblo va en una dirección totalmente opuesta a lo que Dios quiere. Desafortunadamente, el ser humano, yo hablo con mucha esperanza, pero desafortunadamente a veces la gente quiere ir en contra de Dios, en contra de la soberanía de Dios, en contra de las leyes de Dios, en contra de las promesas de Dios, porque para hacerlo más sencillo, la gente quiere ser su propio rey. La gente quiere tener su propio reino, donde yo pongo mis leyes, donde yo pongo mis normas, donde yo hago lo que me gusta. Y todas las historias cuando vemos el periodo de jueces que estuvimos observando la semana pasada, nos da un panorama de cómo estaba la relación del pueblo de Israel con su rey. Ahora, en este tema que vamos a hablar en esta semana del reino eterno, que sí es eterno, Dios quiere establecer su reino eterno, pero desafortunadamente el pueblo de Israel, aún a veces nosotros mismos no queremos que sea eterno. Queremos ser como las demás naciones, y estos libros que yo pongo acá, yo no sé si se señala cuando muevo el clic, pero vamos a ver Primera, Segunda de Samuel y el libro de Crónicas. Y también vamos a hablar un poquito acerca de la literatura de sabiduría, más como hablar por cada libro, vamos a hablar algo más general, por el hecho de que ya solamente estos tres libros abarcan, primero, un gran periodo de tiempo, y segundo, hay muchas temáticas que Dios me dirija de cómo compartirlas porque son muchas historias. Entonces, perdón. Entonces cuando hablamos del libro de Primera de Samuel, es algo muy importante que tengamos que tener en cuenta, es que Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Crónicas, todos estos libros nos hablan acerca de la monarquía de Judá. Cuando tenemos en cuenta todos estos libros, es como si fueran uno. Realmente no son uno, no me malinterpretan, pero nos hablan de una sola misma historia, que es el inicio y el final de la monarquía de Judá, que más o menos abarca un periodo de 450 años. En el próximo módulo, ustedes van a ver un poco acerca de los reyes y de los profetas, de el tiempo que vino Nabucodonosor, sitió Judá y se acabó. Y es interesante que esta historia, que tiene un fin un poquito difícil, se envasa, que también es otro de los temas del libro de Primera y Segunda de Samuel, habla acerca de la obediencia, de cómo la obediencia trae un buen fruto, de cómo la obediencia trae una recompensa mayor, pero también muestra el desastre que ocurre cuando hay desobediencia. Y vamos a ver unos personajes por allí que no son tan obedientes, y que estos libros dan como una imagen de qué es lo que no deberían hacer. ¿Se recuerdan en el tiempo de los jueces? El tiempo de los jueces, Dios veía que el pueblo estaba clamando, y no estaba clamando porque, ay,
amamos solamente a Dios. No, ellos estaban clamando porque las otras naciones estaban oprimiéndoles. Ellos clamaban a Dios y Dios enviaba un ¿qué? Un juez. Dios enviaba un juez. Y este juez venía y los liberaba y después esta gente volvía a desligarse de Dios y adorar a los otros dioses. Y esto nos da un panorama más o menos del cual vamos a entrar en el libro de Primera y Segunda de Samuel, porque no son muchos años lejanos de eso, sino que aún estamos viviendo en el periodo de los jueces. Tenemos que tener en cuenta de que Samuel, Primera y Segunda de Samuel, mejor dicho, Primera de Samuel, todavía está en un periodo de jueces, donde Dios es el rey y donde se supone de que Dios siempre debería ser el rey. Ahora Dios está dando, está observando, y nosotros también a través de estas historias, de que el pueblo está mal, los jueces, los que eran representantes de Dios, que debían defender a su pueblo, también están mal. Vemos la decadencia de que empiezan unos bien y luego todos van en picada. Y hay algo interesante que me parece muy difícil de escuchar y de ver en el libro de jueces, y es que cada uno hacía como bien le parecía. Interesante. Tal vez Addison habló acerca de la anarquía eh, en la clase pasada, y vamos a ver de cómo el pueblo de Israel está en un periodo de transición donde vienen de conquista en conquista, están cada uno, como cada tribu, abarcando ciertas secciones donde ellos se le encomendó como conquistar, pero al mismo tiempo vemos un Israel que está totalmente dividido y está sufriendo por el hecho de cuidar su territorio y de las naciones que son vecinas, que son también parte de los que eran eh, como terratenientes de esos lugares, son ahora amenazas para el pueblo de Israel. Y eso no deja de ser en el libro de Samuel. En el libro de Samuel, ustedes se van a dar cuenta que aún en el periodo de la conquista, eso no se ha acabado. El pueblo de Israel todavía está sufriendo oprobios de las demás naciones aledañas. Ahora, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para el libro de Samuel, de Primera y Segunda de Samuel, es que Dios quiere mostrarte el panorama, todo lo que es el panorama, la transición, hasta de cómo el pueblo de Israel obtuvo su primer rey, al menos el rey que usa corona, porque todos sabemos de que Dios es el rey. Esta parte siempre es como interesante porque todos entendemos de que Dios es rey, pero en los términos para el pueblo de Israel es cuando hubo un rey literal en este libro. Entonces Dios a través de estos libros está mostrando un panorama general de la transición de Dios cuando estaban los jueces hasta cuando Dios elige un rey. Es interesante también de que con estos libros de Primera y Segunda de Samuel, Dios no está interesado en mostrarte si Israel tuvo un rey o no tuvo un rey. Ese no es el problema. El problema es que Él quiere mostrarte qué tipo de rey Israel tuvo, quién estaba al mando, cómo se suponía que este rey, que era representante de Dios, elegido por Dios, se comportaba, cuál era su carácter, cuáles eran sus ideales. Entonces, prácticamente Primera y Segunda de Samuel nos demuestra que aún los reyes divinamente escogidos por Dios se pueden comportar como cualquier otro rey pagano. Entonces, es algo triste de que aún recibiendo este gran llamado de Dios de ser representante, en alguna forma la autoridad máxima por debajo de Dios, no estaban representando a Dios. Entonces, prácticamente, primera y segunda de Samuel
son un libro. Y cuando hablamos de un libro, en el original, aquí yo puse un pergamino, un papiro, ustedes pueden decirle como ustedes quieran. Cuando hablamos de la Septuaginta, que el, que el, que el hebreo antiguo, ya los jóvenes israelitas, ustedes van a ver eso más en el tercer módulo o en el segundo al final, eh, vamos a ver una transición que ya los jóvenes hebreos ya no están hablando hebreo, sino están hablando griego. Entonces, se reúnen 70 ancianos con el fin de poder traducir lo que hablamos, lo que normalmente llamamos la Torá, con el fin de que se pueda mantener el, la historia de la nación. Esto es muy importante porque cuando nosotros vemos en nuestras Biblias, vemos primera y segunda. Y entonces nos preguntamos, oye, ¿por qué primera y segunda? Pero tiene algo bien interesante y muchos eruditos, muchas personas mencionan que es en base a los términos económicos, ya que antes cuando se escribía un manuscrito de estos no podía haber errores. Entonces imagínense que ellos estén escribiendo por allá en el final y ¡pum! Cometí un error. Tenían que volver a comenzar y estos papeles no eran nada económicos. Entonces, muchos de los eruditos, de las personas, de los estudiosos o los escribas, trataron de hacer dos secciones con el fin de evadir estos errores que normalmente salían caros. Pero cuando hablamos de primera y segunda de Samuel, son un solo libro. Ahora, cuando hablamos de Primera de Samuel, también nos va a hablar diferentes temas acerca de la nación. Uno, para que escriban en sus apuntes, nos va a dar el panorama religioso de cómo estaba la relación con Dios de la gente, de cómo estaba la relación con Dios de sus líderes. Esto es algo bien importante, de cómo estaba la situación política porque vamos a dar cuenta, nos daremos cuenta de que las cosas políticas no estaban funcionando. Es muy importante tener en cuenta que ahorita Israel está en un proceso, en un periodo donde prácticamente ellos no están unidos, no están fortalecidos, no están trabajando como uno, sino que ellos están totalmente desorganizados, no hay nadie al mando. Dios siempre quiso que él estuviera al mando y por eso él delegó en su tiempo, estuvo Moisés, después Josué, pero en esta ocasión no hay nadie que esté al frente. Entonces, esto también marca una brecha en el que las tribus están actuando individualmente. Cuando vemos el libro de los jueces, vemos diferentes sucesos ocurriendo en diferentes tribus. Eh, Cuando hablamos del libro de los jueces, normalmente no es se habla de que es cronológico, en un orden cronológico, pero de verdad no sabemos cuál es el orden de los factores. Pero sí nos habla una última historia, que es la historia de Sansón, una de las historias de los últimos conflictos, mejor dicho, de los últimos conflictos de Israel. Y la primera amenaza, ¿quiénes eran? ¿Se recuerdan? Los filisteos. Y ahora vamos a ver que esta amenaza de los filisteos todavía está. Todavía Israel está siendo asediado y prácticamente siendo obstaculizado por estos benditos filisteos. Ya vamos a hablar un poquito más acerca de lo que pasó con los filisteos. Entonces, cuando hablamos de primera y segunda de Samuel, aquí estoy haciendo como una breve introducción. Siempre pensemos en que hay tres personajes principales. Siempre Dios es el primer personaje principal. Pero en la historia nos habla de Samuel, de Saúl y de David.
Y Samuel en ninguna ocasión dice, oh, estos son mis escritos. Yo lo escribí con puño y letra y estos fueron los recuerdos que yo les dejo. No. Cuando hablamos de primera y segunda de Samuel, eh, primera y segunda de Samuel, habla un recuento de todos los sucesos de él, de los ungidos, de las personas que él a través de Dios ungió, pero no podemos ameritar de que él lo pudo haber escrito todo, porque tenemos en cuenta que en el capítulo 25 él fallece. Entonces, si él fallece, ¿cómo, cómo vamos a pensar de que él pudo haber escrito todo? Normalmente en este tipo de escritos vamos a atribuir a otras personas también. Entonces, primera y segunda de Samuel pudieron tener más personas que pudieron añadir a estos textos originales, añadir algunas otras historias que hoy en día nosotros se las atribuimos a Samuel, pero realmente fueron otras personas con puño y letra, tuvieron autoría en estos libros. Aquí voy a dejar unos versículos para leer. Vamos a leer primera de Crónicas 29, capítulo 29, versículo 29 al 30. Este libro nos da muchos spoilers, pero también nos ayuda a poder argumentar y nos dé una interpretación más clave de algunos detalles que tal vez se nos escapan de algunos libros, como por ejemplo la autoría de Primera y Segunda de Samuel. Entonces voy a leer acá Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 29 al 30. Y dice así, y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente. Estoy leyendo Perdón, en perdón, Ulises. ajá, ¿Nos dijo primera de Samuel o primera de Crónicas? Primera de Crónicas, perdón, no sé si dije Primera de Dijo Crónicas, aquí primera en la pantalla lo pueden ver, es Primera de Crónicas, qué pena. no hay 29 y 30. Ya lo busco. Es capítulo 29, versículo 29 y 30. Y dice así, y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente, en las crónicas del profeta Natán y las crónicas de Gad Vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder en los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Entonces, muchos estudiosos de la Biblia y personas también han podido acreditar o añadir a través de este versículo una interpretación de que posiblemente Gad y Natán fueron posibles autores de, de, de los escritos que tenía Samuel. Entonces, cuando hablamos del autor, mencionamos que Samuel sí es el autor como primordial, pero no es el autor único, por el hecho que yo decía de que si Samuel se muere en el capítulo 25, entonces, ¿qué pasa con Segunda de Samuel? ¿Qué pasa con los capítulos restantes? ¿Quién cuenta la historia? Entonces tenemos eh, estos como estos factores que acreditan que posiblemente Natán y Gad el profeta fueron partícipes de estos escritos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Porque este libro está escrito. Es interesante que a mí me encanta mucho acerca de la cultura de Israel, porque la cultura de Israel, eh, en otras culturas la gente siempre busca no tener errores, busca verse perfecta. Nunca vamos a ver, por ejemplo, en escritos de los egipcios que Faraón era imperfecto o perdió o realmente se veía mal o se equivocó.
pero la historia de Dios en el pueblo de Israel es una historia donde la gente expone tantas sus fallas, donde expone sus errores, donde expone el cómo la embarraron, de cómo el pueblo fracasó en pedir un rey como las demás naciones. Ustedes se van a dar cuenta que a través de las historias, el pueblo de Israel no solamente fracasó a nivel de autoridades, por decirte, como los reyes, pero también en autoridades espirituales. No solamente vamos a ver el corazón del pueblo de Israel expuesto, pero también del mismo Samuel. Me encanta mucho Samuel, porque Samuel es como un libro muy abierto, a pesar de que él escribió un libro, porque también él habla acerca del fracaso de sus hijos y este patrón se repite donde vamos a ver que los hijos del primer sacerdote fallan, los hijos de él también fallan, los hijos de David fallan, aquí todos los hijos de todos los hijos fallan. Entonces nos hace entender de que este legado, estas ideas, esto que tal vez aprendieron la semana pasada, cuando, cuando Moisés, que ya están entrando a la tierra prometida, les dice dos cosas al pueblo de Israel, a esta nueva generación. Entre ustedes está la bendición o la maldición. ¿Qué eligen? La bendición era poder considerar a Dios como rey y sujetarse a las leyes. Y la maldición, que implicaba varias cosas, ya vamos a hablar acerca de eso, era tomar nuestro propio rumbo. Y a través del libro de Primera y Segunda de Samuel, le da una perspectiva a la audiencia original o a las futuras generaciones de Israel de cómo fueron sus primeros mandatarios, de cómo la embarraron, de cómo aún siendo divinamente escogido por Dios, fallaron, dándoles a entender de que el único rey congruente, el único rey que no se equivoca es Dios. Pero ellos decidieron tomar esta decisión. Ellos quisieron ser como las demás naciones. Y esto es algo para meditar. Esto es algo para que las nuevas generaciones pudieran tener en cuenta cuáles fueron los fracasos de las generaciones pasadas y no volver a cometerlos. Por eso, amigos, el que no sabe su historia, por ahí hay un dicho que dice, el que no sabe su historia está condenado a repetirla. Y ahorita estamos repitiendo la misma historia una y otra vez. Y cuando estén en el siguiente módulo de Reyes, ustedes van a decir, ay, Dios santo, es lo mismo que en el periodo de los jueces. Ahora, cuando hablamos acerca de la autoría de Samuel, ahí ustedes pueden ver unas fechas, es del 1100 al 970. Lo que cubre Samuel son más o menos alrededor de, creo que es 80 o hasta 115 años, desde su nacimiento hasta que Saúl es rey. Más o menos ese periodo. El segundo periodo, que es el 970, ya tenemos otras personas que son partícipes, como les dije, que eran Gad y Natán el vidente, que ellos sí estuvieron durante el periodo de reinado de David, que en ese año David deja de ser rey y entra su hijo Salomón. Ahora, vamos a seguir con la clase. Vamos a anotar acá, chicos, para que tengan una idea de cómo entender mejor el libro de Samuel. Yo no sé por qué no me aparece la diapositiva. Creo que no lo puse, pero para que ustedes entiendan un poquito más la estructura de cómo entender mejor el libro, yo les voy a dictar y ustedes lo copian si quieren. Entonces, hay una estructura que es para hacerlo más simple, para entender las historias y entender dónde va ubicado cada personaje. Y es que desde el capítulo 1 al capítulo 7 vamos a poder entender un poquito la historia de Samuel. El
del capítulo 1 al 7, Samuel va a hablar un poquito de su trasfondo, va a hablar de lo que pasó, cómo fue su niñez, de cómo él vino al mundo, de cómo él entró a convertirse en sacerdote y juez de Israel, prácticamente. En la segunda parte se divide en dos partecitas, que es porque son dos situaciones pasando al mismo tiempo de dos personajes distintos. Uno, que es el primer rey de Israel, y uno de los peores también, que es Saúl, que es del capítulo 8 hasta el 31. Y luego vamos a ver una partecita más mejorcita de cómo Dios llama a un adolescente, a un muchachito, el cual unge que él iba a preparar para ser rey, que es David. Y David, vamos a ver más la historia desde el capítulo 16 hasta el 31. Entonces voy a repetir para que ustedes tengan una idea más clara y que les pueda servir para hacer estudios de los personajes y toda la cosa. Entonces, desde el capítulo 1 hasta el 7, vamos a ver la historia de Samuel. Y desde el capítulo 8 hasta el 31, vamos a ver la historia de Saúl. Y del capítulo 16 hasta el 31 nos va a hablar una perspectiva de David. Hay veces que se mezclan las historias, pero cuando lo vemos de esta forma es más fácil resumirlo, es más fácil, por ejemplo, estudiarlo. Y bueno, aquí queremos darles las herramientas para que ustedes puedan hacérsele mucho más fácil la historia, para poder hacerse más fácil de cómo ver las historias. Ahora, hay algo muy importante aquí, muchachos. Esto es muy importante para comprender mejor una historia. ¿Y cuáles son los componentes de una historia? Cuando hablamos del género literario que es histórico, con varios puntos que son claves para que cuando ustedes hagan sus estudios aprendan muchísimo mejor. Ahora, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco cosas muy claves. Una es que cada historia tiene un narrador. En este caso bueno, otra vez, a mí me encanta decir primero que el narrador siempre es Dios, pero Dios utiliza a Samuel y a los otros sacerdotes con el fin de poder hablar lo que pasó en esos años. Pero más allá de eso, cuando ustedes piensan en el narrador, también tienen que entender la perspectiva de quién es el que la narra. En esta ocasión, Samuel es un juez, es un sacerdote y es un líder de la nación. Entonces, lo que él va a escribir son temas relacionados a gobierno, temas relacionados a la situación religiosa de la nación y el cómo estaban los líderes políticos y religiosos de ese momento, de cómo estaba la situación de Israel de una forma política y religiosa. Porque cuando entendemos de quién es el narrador, vamos a tener un poquito más la perspectiva de cómo narra la historia en base a cómo él ve al mundo. Ya cuando ustedes vayan entrando a la literatura profética, van a entender del cómo escribe un profeta, de cómo entender eh, la historia de cómo le explica un profeta, pero en esta ocasión es un sacerdote, es una persona que está muy vinculada poderosamente al ámbito religioso, como servidor del pueblo, ser un intermediario de Dios con el pueblo, pero al mismo tiempo un juez. Entonces, cuando vemos la trama, ninguna de las historias, amigos, que está allí es hecha de forma aleatoria. No, todas estas ideas son en un ámbito con el fin de que la persona, la audiencia, la persona que está escuchando esta historia o que está leyendo esta historia, pueda entender cada ámbito o cada cosa de lo que estaba sucediendo en ese periodo específico. Entonces, cuando vemos el esqueleto que yo les acabé de dar, donde Samuel habla de cuando dividí el primera de Samuel en tres, donde habla desde el capítulo 1 al 7, de Saúl desde el 8 al 31, de David desde el 16 al 31, todo eso, todas esas historias
no fueron puestas allí porque a él se le dio la gana. No, él pensó específicamente tramas específicas donde la audiencia original iba a decir, wow, esto es impresionante. Esto es lo que nos pasó. Desde esta manera decaímos. Oh, mira, esto fue lo que pasó con nuestros líderes. Oh, mira, el libro no ha comenzado y ya las cosas están mal y van de mal en peor, pero hay esperanza. Ahora, otra cosa que enriquece mucho a las historias son los personajes, donde ya hablé que habían tres personajes principales, donde está eh, Saúl, donde está Samuel, donde está David, pero sin otros personajes las historias no tienen sazón, no tienen jugo. Entonces vamos a ver diferentes historias que van a añadir riqueza, otras personas que van a añadir riqueza a la historia. ¿Quiénes son esas personas? Ustedes van a tener un montón de personajes como los hijos de Elí, el mismo Elí, el pueblo, van a ver a Abigail, van a ver a Jonatán, van a ver un montón de personajes que son muy claves, que son tal vez chiquitos, tal vez muy grandes, pero que a la historia le añaden una riqueza y que las personas de ese entonces, la audiencia original, pudieron haber entendido, oh, ok, entiendo, oh, así que ese era el papá de Samuel. Oh, ese era el Cana. Oh, ese era Penina. Ah, ese era Ana. ¿Entienden personajes que no son tan primordiales, pero que da riqueza a la historia? Ahora, hay otra cosa que es muy importante, amigos, que tenemos que anotar ahí en sus escritos, sí, ahí en su cuadernito, son los escenarios. Los lugares son muy importantes. ¿Por qué? Porque el narrador es tan enfático en dar los nombres y los lugares de las personas, porque estas cosas también añaden muchísimo valor a las historias. Por ejemplo, cuando te dicen a ti, te echan un cuento, viene tu tía o tu tío y te dice, mira, estábamos allá en las playas de Cartagena y me recuerdo que había este hotel en este lugar y cuando te cuentan la historia y tú has ido y has estado en ese lugar y sabes cuál es el hotel, para ti tiene más valor, tiene más importancia. Para la audiencia original, el hablar de ciertos lugares como Silo, Ramá, cuando el arca estuvo en la tierra de los filisteos, que estuvo en Asdod, que pasó por Ascalón, que estuvo en Ecrón, que después Saúl murió por allá en Gilgal, en Gibea. Son cosas que para la audiencia original, cuando ellos escuchaban estas historias, porque para ese entonces no toda la gente sabía leer, cuando ellos escuchaban estas historias de manera oral, ellos podían identificarse con esos lugares. Oh, esto pasó en Afec. Oh, estaba en Silo. Entiendo, yo he estado en ese lugar para las tribus, para las personas, las diferentes, sí, para la audiencia original, para los israelitas. Esto iba a tener mucho más valor, eran importantes porque ellos iban a identificar los lugares cuando ellos escucharan estas historias. Y algo que es lo más importante, muchachos, que es una de las cosas más claves, son los escenarios. Los escenarios, no, los diálogos, perdón, los diálogos. Porque con los diálogos tú puedes entender el carácter y el corazón de los personajes. Vamos a ver en algunas ocasiones donde para mí, ay, eso me quiebra el corazón y Dios le dice a Samuel, Samuel, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. O por ejemplo, cuando Elí es reprendido con el mensaje de Samuel y cuando viene este profeta, él dice, palabra del Señor, es eso. Y le dio así como si no le importara. O cuando David se enfrenta a Goliat y comienza a hablar con Dios y decirle
Tú vendrás con lanza y jabalina, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. A través de esos diálogos o esos escritos de que hablan estos ciertos personajes, nosotros podemos ver el carácter de los individuos. Y para la audiencia original, esto es muy importante, muchachos, porque para la audiencia original esto enriquece las historias y ellos pueden decir, eso es palabra de Dios, de esta forma yo puedo vivir, de esta forma no debo vivir. Oh, David es una inspiración. Oh, David hizo mal en esto. Esto no es para imitar. Entonces, los diálogos son muy importantes. Por eso es que cuando nosotros leemos la Biblia y en alguna ocasión tú dices, wow, esto es para mí, esto me cayó a mi corazón, es porque de alguna forma tú te estás sintiendo identificado con el carácter de la persona o Dios te está desafiando a lo que Dios ha puesto en esta persona. ¿Listo? Todos vamos bien hasta aquí, ¿verdad? ¿Sí me están escuchando? Para mí es muy extraño hablar y no escuchar a nadie, pero uno se adapta, ¿no? Entonces, esto es muy clave. Ahora vamos a hablar un poquito. Perdón, Ulises. Sí, señora. Me parece que también podría ser importante incluir el contexto histórico, el momento histórico. Cuando Eh, yo estoy leyendo a Jeremías, entonces llega y dice, en el año cuarto del rey tal, descendiente de fulanito de tal. Entonces ahí mencionan en esa época, eso también me parece importante. Es súper importante, señorita Nubia. Eso es clave. Eh, y eso es parte de los escenarios, el contexto, porque entendemos, la gente entiende el contexto donde sucedieron las cosas y se identifican. Hoy en día, desafortunadamente, no, bueno, tal vez algunos pueden tener una oportunidad de ir a Israel. Yo personalmente no he ido, me encantaría ir. Y esto, no, cuando leemos la Biblia y tal vez o entendemos las historias y vamos a los lugares, muchas personas, esto no me ha pasado a mí, lo he escuchado de otros amigos que han ido a Israel, la cosa cambia. O cuando uno entiende el contexto, como dice la señora Nubia, uno puede entender y ponerse en los zapatos de la gente y estas historias traen vida. Entonces, vamos a hablar acerca del primer personaje, que es Samuel. Aquí puse, aquí lo ven. Ese lo saqué con la inteligencia artificial. Espero que tenga algo parecido. Desafortunadamente, en una mano tiene 5 dedos y en la otra tiene 4. Entonces la inteligencia artificial se equivocó. Pero bueno, se lo voy a tapar aquí para que solamente le vean una sola mano. Entonces, cuando Cuando vamos al libro de Primera de Samuel, en los primeros capítulos del 1 al 7, eh, Samuel nos está dando una, un contexto de lo que él, de cómo él primero viene al mundo y lo segundo de cómo estaba el contexto espiritual de la nación en ese entonces. Empieza la historia con Elcana, un hombre de Ramá, que iba cada año y hacía sus ofrendas y ofrendaba por sus esposas y le daba una ofrenda especial a su esposa Ana, porque la amaba y en estas ocasiones que ellos iban, había una mujer que se llamaba Penina, que irritaba a su rival, la tenía como un rival, porque ella no podía tener hijos. Esta historia se parece a otra historia anterior, ¿cierto? A mí me encantan mucho este tipo de historias porque es como un espejo de lo demás. Entonces, esta historia nos da una idea de cómo fue tal vez con Lea y con Rebeca. Entonces, es algo bien interesante donde otra vez se vuelve a repetir el patrón, donde la mujer es infértil, no puede tener hijos y de alguna forma milagrosa Dios hace el milagro. Y es interesante de cómo Samuel viene al mundo. Esta mujer, Ana, estaba en Silo, allí haciendo sus oraciones. Elí la toma por borracha.
Pero ella le dijo, no, no, no es así, mi señor, yo soy una mujer quebrantada del espíritu, y le explicó su situación. Y es interesante que él la bendice, y al año siguiente ella hace un acuerdo con el Señor y le dice, Señor, si tú me das un hijo, yo lo pondré a tu servicio cuando sea destetado. Y así hizo esta mujer. Y es interesante este inicio, este muchacho dedicado, su nombre lo proclama el destino que él iba a tener. Entonces, cuando hablamos de Samuel, es una combinación de dos palabras. Shema, que es de escuchar, ¿se recuerdan de Shema? Cuando hablamos de Deuteronomio, Shema, escucha a Dios, Israel, ¿se recuerdan? Eso es algo muy clave que debemos aprendernos, de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es algo muy importante, pero es del verbo escuchar. Y está el que viene de Elohim, de Dios. Entonces, en el hebreo, nosotros leemos las palabras, no como nosotros lo leemos normalmente en el español, que leemos de izquierda a derecha, sino que es de derecha a izquierda. Entonces, Samuel es una combinación de Shemuel, que es Dios escucha o Dios escuchó. Entonces, el nombre de Samuel es Dios escuchó. Entonces, ahí tenemos el primer factor que determinaría el llamado de Samuel. Hay muchas personas que dicen que Samuel no es un levita, por el hecho de que el Cana vivía en Ramá. Esto es algo muy importante, muchachos, y esto es algo un poquito complicado, pero es claramente de prestar mucha atención por el hecho de que Samuel sí necesitaba ser levita para el oficio que él iba a desempeñar y para las tareas que Dios iba a hacer con él. Entonces Samuel no pudo haber sido una persona de la tribu de Benjamín o de otra tribu o de Efraín, como algunas personas dicen, por el hecho de que el Cana vivía en esta tierra. Y vamos a escudriñar algunos versículos que nos van a dar una idea de que Samuel sí era levita. Entonces yo quiero que todos se ubiquen en Primera de Crónicas del capítulo 6 del versículo 22 al 28. El libro de Crónicas, mucha gente dice que es aburrido, porque tiene mucha genealogía, pero eso sirve demasiado para poder aclarar algunas dudas que a veces uno tiene de ciertas preguntas. Entonces vámonos al capítulo 6 del versículo 22 al 28. Y yo lo Si voy a quiere, leer, ¿listo? yo le iba a ayudar a leer. Ah, usted quería ayudar a leer, señorita Nubia. Sí, Usted puede hacerlo, no hay ningún problema. En el capítulo 6 nos habla, ahí me imagino que en sus Biblias debe estar titulado Descendientes de Leví. Ahí debe sí, estar señor. bien escrito, descendientes de Leví, pero el que vamos a leer es el capítulo, ese mismo capítulo, el versículo eh, 22 al 28. Entonces lo puede leer cuando usted pueda, señorita Nubia. Le ayudo con su garganta. Los hijos de Coat, Aminadab su hijo, Coré su hijo, Así su hijo, Elcana su hijo, Ebiasap su hijo, Asir su hijo, Taat su hijo, Uriel su hijo, Usías su hijo y Saúl su hijo. Los hijos de Elcana, Amasai y Aimot. Elcana su hijo, Sofai su hijo, Naat su hijo. Eliab su hijo, Jeroam su hijo, Elcana su hijo. Los hijos de Samuel, el primogénito, Basni y Abías. Súper. Entonces, estos versículos nos dan dos pistas. Uno, eh, que provienen de Coat. Esto es una de las cosas que son muy importantes y son muy claves. Para algunos tal vez esto es un poquito avanzado, pero pueden escribirlo y cualquier cosa que tengan una pregunta, me avisan, pero es muy clave para poder entender el trasfondo de Samuel. Y lo interesante es que uno es que proviene de Coat y lo segundo es que sus hijos fueron Basni y Abías. Tengan eso ahí en mente. Ahora vamos a leer Josué 21:20. ¿Alguien puede leer Josué 21:20, por favor?
Perdón, me repito. 21, 20, ya. Ah, No, lo estoy Josué buscando. 20, listo. Josué 21:20. Yo lo puedo leer. Claro que Dice, sí. al resto de los levitas, descendientes de Coat, se les asignaron poblaciones en el territorio de la tribu de Efraín. Ujú. Es interesante. ¿Dónde estaba, dónde estaba ubicado Ramá? Estaba ubicado en Efraín. Aquí yo no sé por qué puse Benjamín. Bueno, son errores de las cosas. Entonces, es interesante por ser descendiente de Coat, a los descendientes de Coat se les dieron tierras en las regiones montañosas de Efraín. Ahora, yo sé que tal vez esto lo vieron en la segunda semana. No todos los levitas estaban sirviendo dentro de la región donde estaba el tabernáculo, sino que ellos eran enviados a diferentes regiones con el fin de poder servir a la gente, enseñarle la palabra, la ley de Dios a la gente, y posiblemente el Cana era uno de estos levitas. La Biblia no hace mención a eso, pero lo que sí hace mención es que Samuel estuvo apto en el linaje apto con el fin de ser aceptado por Elí en el templo en Silo, en el tabernáculo en Silo, así como la historia nos lo demuestra, porque si no es levita, no puede servir en el templo. Es interesante, no puede servir a Dios. Aún, hay personas que dicen, bueno, pero vemos en el libro de Jueces todas las cosas como este levita vino o esta persona vino y ejerció un templo, hizo un altar ahí a los ídolos y se ofreció como levita y todas las cosas. Sí, habían mucho caos y este es el caos que estamos teniendo hoy en día y vamos a ver en esta historia, pero no significa de que no haya sido levita, porque la misma Biblia nos confirma en Crónicas de que él era hijo de Elcana y ahí están sus dos hijos. Está Basni y Abías. Ahora, este es otro versículo importante, amigos. Es Primera de Samuel 8:2. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, Ulises, pero en Primera de Samuel 8, capítulo 8, versículo 2, los nombres de los hijos de Samuel son diferentes, o al menos uno es diferente. ¿Alguien lo pudiera leer? Yo lo puedo leer. Dice, con sede en Berseba, el hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Abías, Joel y Abías. En el otro es Basni. Es importante tener en cuenta en el libro de Crónicas. Ahora, cuando nosotros buscamos en el libro de Crónicas, en otra versión, ustedes se van a dar cuenta que el nombre va a cambiar, sino que ya en esto ya el nombre varía en el orden de la traducción. A veces hay nombres, ustedes se van a dar cuenta de que hay nombres que posiblemente cambien con el tiempo o sean llamados de otra forma. Y en nuestras traducciones, cuando hay diferentes opciones, ustedes se van a dar cuenta que son los mismos que están mencionados en el libro de Samuel. ¿A alguno le gustaría buscar en otra versión cómo les aparece Primera de Samuel 8:2? En otra versión, búscalo en varias versiones. Lo tengo. Y se va. Súper, Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. perfecto. Entonces, eso me amerita de que el texto que estoy leyendo en Crónicas, me da la seguridad de que este sí es el Samuel o el Cana que estamos hablando. Entonces, sé que esto es un poquito avanzado, amigos, pero cualquier cosa, si ustedes tienen preguntas, ahí podemos hablar, podemos charlar, pero esto no es lo más importante, no es lo más importante. Lo más importante es entender un poquito del trasfondo de Samuel. Son las 8:05, son las 8:05. Me queda un montón para hablar porque estos libros tienen un montón de historia. Entonces, ¿qué tal
Si tomamos, yo no quiero abusar de ustedes, pero ¿qué tal si tomamos un break de 5 minutos? ¿Está bien para ustedes? ¿Sí? Sí, y perdón que yo tenía el micrófono abierto, es que aquí hay muchas lagartijas y peleo con ellas, perdón. Ok, ok, Sí, no hay ok. problema. Pues está bien. Para mí, Listo, está bien. Entonces, son las 8:05, entonces a las 8:11, porque creo que ya se va a cambiar el minuto, estamos de regreso, ¿listo? vale.
Ok, ¿estamos listos? Qué pena que les di un break corto. Ajá, dígame, señora Carmen. No sé si quiere puede Estamos, hablar. no estoy Señora. lista. Ok, Mm, está lista, súper, súper, súper. Ok, entonces continuemos. Y aquí en esta imagen, algo que nos va a demostrar el libro de Primera de Samuel son los contrastes en un sacerdocio malo, corrupto, totalmente opuesto a Dios. eh, y va a estar la otra cara de un sacerdocio que va a ser de un niñito, porque aquí Samuel está chiquitico, de cómo las cosas, cómo Dios prepara a una persona, a un niño, para utilizarlo en un futuro, para hacer un cambio, donde vamos a ver de cómo Dios, en este plan de redención que Él tiene con el pueblo de Israel, donde Dios va a cambiar un sacerdocio malo para poner uno bueno. Entonces el pueblo de Israel, con estas historias, puede ver la mano de Dios, de cómo Dios está muy, muy, muy interesado o es muy intencional en poder asignarnos autoridades espirituales buenas. Obviamente, a veces hay malas, pero Dios en esta ocasión para el pueblo de Israel, Él está muy interesado en cambiar un sacerdote malo o varios sacerdotes malos, un sistema religioso malo, por uno bueno a través de este muchachito de Samuel. Ahora yo quiero leer algunos versículos que son muy claves para que ustedes entiendan la magnitud de las cosas que se vivían en el tiempo de Samuel, que era un chiquitico, era un niño, y él pelaba ojo a todo eso, y cuando creció, él pudo escribir las situaciones que él vio cuando era un simple niño. Entonces vamos a ver un poquito acerca de los hijos de Eli. Vamos a leer primero el capítulo 3 versículo 1. Y dice así, ya va, estoy en segunda de Samuel, dame un segundito. Ok, y dice así, el capítulo 3 versículo 1 y dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Para este entonces, para entender un poquito acerca del rol levita, del rol como profético de alguna forma, esta temporada da un breve espacio a lo que es el rol de los profetas, donde los profetas no es que van a hablar siempre acerca del futuro o van a hablar acerca de las cosas, sino la idea del profeta es regresar al pueblo, al pacto, a lo que Dios convino con ellos en el monte Sinaí. Y Samuel, y Samuel está siendo preparado para eso. Y ustedes se van a dar cuenta que más adelante Samuel va a ser llamado vidente. Vidente no quiere decir de que él sea un de esos que ve la bola mágica o un mago, de esos que saben, predicen el futuro o algo así. No, sino que para el contexto de las personas que vivían en ese entonces era muy común decirle a estas personas videntes. Para hoy nosotros, estas personas que en ese entonces se llamaban videntes, nosotros le decimos profetas. Ahora, los levitas podían ser, los profetas podían ser levitas, pero no todos los levitas podían ser profetas, porque el don de la profecía era algo que Dios daba. Ay Dios, ya va. Tengo que ponerle electricidad al computador. Qué pena, denme un minuto. Voy a conectar aquí, pensé que estaba conectado.
Ok, listo. Ya estamos otra vez a salvo. Entonces, y es interesante que este versículo nos habla de que la palabra de Dios escaseaba. No había palabra con frecuencia, pero ustedes se van a dar cuenta por qué Dios no hablaba. Ahora vamos a leer Primera de Samuel, el capítulo 2 del versículo 12 al 17. Yo lo voy a leer y ustedes cuando escuchen, mediten en esto. Y dice así, del capítulo 2 del versículo 12 al 17. Y dice así, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne y trayendo en su mano, o sea, ellos, un garfio de 3 dientes, lo metía en el perol, que es como el lugar donde ellos ponían la carne, o dice ahí en la olla, o en el caldero, o en la marmita, y tiene varios nombres. Dice, todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, ¿se recuerdan para quién era la grosura? Era la parte preferida de Dios. Y antes de quemarse la grosura venía el criado del sacerdote, o sea, esta gente tenía personas a su disposición, donde mira lo que hacían. Eh, y decía así, eh, sí, donde venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Y era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. La corrupción era tan grande, amigos, en estos hijos de Elí, que ellos tomaban las ofrendas que eran específicamente para Dios. Yo entiendo que los levitas tenían cierta porción de, de las ofrendas. Obviamente Dios les dio el propósito para eso también, pero en esta ocasión ellos están tomando todo lo que le pertenecía a Dios. Ahora imagínense, pónganse en los zapatos de un israelita. Ustedes, cuando estamos hablando de Silo, donde estaba el tabernáculo, gente desde Berseba, desde allá al norte hasta Dan, venían, o sea, todas las tribus venían a este punto medio, querían recibir perdón por sus pecados, y esta gente, la ofrenda de perdón por los pecados o de agradecimiento o solamente sí, por ofrenda de pecados, vienen, lo ofrecen y no pueden ser perdonados porque estos sacerdotes están metiéndose con las ofrendas del pueblo. Imagínense, esto no, esto no me parece extraño, pero podría ser un espejo de lo que hoy puede ser que esté sucediendo, donde las personas desafortunadamente creen en la iglesia, dan los diezmos para que se puedan utilizar de manera correcta y tal vez las personas no la utilizan de la manera correcta. Entonces, esto nos da un panorama de que las personas de autoridad, los que supuestamente tenían que hacer su trabajo para guiar al pueblo hacia Dios, estaban totalmente corrompidos. Por eso es que me encanta la historia de los israelitas, porque ellos son muy honestos con ellos mismos. Ellos hablan de sus fracasos. Y esto fue un gran fracaso por el hecho de que este tiempo no viene muy después de lo que cuando la gente hacía lo que bien le parecía a sus propios ojos, del tiempo de jueces. La frase más feita al final de los libros de los jueces. Ahora no es solamente eso, amigos, de que ellos no solamente le estaban robando a Dios. Vamos
Vamos a ver estos versículos. Ahora vamos a leer del capítulo 2 del 22 al 25. Escuchen esto. Y dice así, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como dormían, esto es algo muy importante para que escuchen la perversión, y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Es interesante. Cuando ustedes ven esta imagen, ustedes están teniendo en cuenta las otras naciones de cómo ellos eh, adoraban a los otros dioses. Cuando hablemos un poquito acerca de los cananeos, o no sé si ya hablaron, creo que sí habló Addison, la mayoría de las adoraciones que ellos hacían eran en sus establecimientos religiosos, sea sus tabernáculos, porque no es el tabernáculo de reunión de Israel. Para ese entonces, las religiones o los diferentes dioses tenían un sitio de reunión. Entonces, Dios no era el único que tenía su sitio de reunión, sino otras personas también tenían otros sitios de reuniones para esos dioses falsos. Y cuando hablamos de acera y todas esas cosas, ¿qué pasaba? Sus sacerdotes o sus sacerdotisas se acostaban con quienes, con las personas que venían a rendir culto. Y ahora prácticamente esta gente, estos hijos de Eli, están trayendo lo mismo que las otras naciones. Esto, amigos, cuando vemos que Israel quiere ser como las demás naciones, ellos no dicen solamente, ellos no solamente copian de que quieren ser rey, de que quieren tener un rey, sino copian todo, solamente que tienen otro nombre. Y dice así, y les dijo, aquí Elí hablándose a sus hijos, ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, no hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo para hacer pecar al pueblo de Jehová. Si pecare, esta es muy clave, muchachos, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? Esto me parece una algo muy clave que hoy también tiene una aplicación. Cuando nosotros hacemos una transgresión contra nuestro hermano o nuestro hermano contra nosotros, de alguna forma Dios es nuestro juez, es nuestro intermediario. Pero ¿qué pasa cuando nosotros pecamos directamente contra Dios de una forma tan sutil como ellos lo hicieron? Pues Dios no se puede poner de defensor eh, de sí mismo. O sea, bueno, Dios no necesita que nadie lo defienda, pero nosotros sí necesitamos a alguien que nos defienda. Por eso es que Jesús es nuestro juez, nuestro abogado. Pero en estas ocasiones, las personas que se suponían de llevar el pueblo a Dios son los primeros pecadores. Cuando los levitas están mal con Dios, que son las personas que se tienen que encargar de llevar a la gente hacia Dios, la nación perece. La nación perece. Por eso es que necesitamos más misioneros, amigos, más personas que estén dispuestas a hacer iglesias en casa, más líderes. Tenemos un gran trabajo en poder disipular a la gente. Pero ¿qué pasa cuando aquellos que disipulan no están alineados con Dios? Tenemos otros hijos de Eli, que en vez de guiar a las personas hacia Dios, los guían hacia ellos y aún más hacia las tinieblas. Entonces esto es algo muy difícil, pero otra vez hay un cambio en el panorama. Y vamos a leer Primera de Samuel 2:26, que este versículo es muy chévere, y dice así, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Esta frase no se les recuerda algo más. ¿No les recuerda a alguien por allí que vino hace 2000 años cuando iba creciendo? A Jesús, de que Jesús iba creciendo en gracia con los hombres y en gracia con Dios, así como en la estatura. Bueno, estoy parafraseando, pero es interesante de cómo la Biblia nos da como paralelos de ciertas historias.
Aquí no estoy diciendo de que Samuel era Jesús, pero, pero es una figura religiosa o decirlo así, espiritual, que nos da una imagen más perfecta. La imagen de Dios es una imagen más perfecta de lo que fue Samuel. Y cuando entiendan el libro de Hebreos, amigos, se los recomiendo, donde Jesús prácticamente es mejor que todo y así fue y será. Y es y hace una como una similitud de muchas cosas. Pero eso también te lo vamos a hablar en el tercer módulo. Entonces, aquí hay dos contrastes. Uno, de que los hijos de Elí están haciendo lo malo y Elí no les está haciendo estorbo. Y está Samuel, que sí está sirviendo a las personas y él va creciendo en gracia, Dios le está dando favor con él y con las personas, porque cuando vienen todas las personas de diferentes lugares de Israel, no solamente ellos iban a estar ahí viendo a los hijos de Elí, sino ahí también iba a estar sirviendo Samuel. Y eso es algo muy clave, a este niñito ahí, o este muchachito, este jovencito, creciendo en su servicio con Dios. Y lo interesante es que espero que ustedes se hayan leído este libro. Es muy clave o para aquellos que ya se lo han leído, porque voy a hablar de historias. Entonces yo espero de que ustedes puedan estar en las historias. Y justamente cuando sucede esto, en el eh, capítulo 2 del versículo 27 en adelante, amigos, Dios no está de acuerdo con la corrupción y Dios va a hacer todo lo posible. ¿En qué? En traer la luz, traer a su pueblo otra vez a la ley, no a sí mismo, pero al corazón de la promesa. eh, y Dios va a enviar un profeta. Aquí es donde nosotros estamos entendiendo esta dinámica de los profetas, porque amigos, cuando la gente está haciendo malo, la gente necesita a alguien que le diga lo malo que está haciendo. Y Dios es muy intencional y misericordioso, ¿no? De poder decirle a Elí en su cara que sus hijos estaban haciendo lo malo, y él no les ha sido de estorbo para él. Y lo interesante es que aparentemente este varón de Dios le da la palabra y Elí no, al parecer no hace nada. No quiero decir de que no hizo nada, sino que las escrituras no nos dan evidencia que él haya hecho algo. Y por eso ahora Dios tiene que usar a este niñito, a este jovencito, se recuerdan, Samuel, Samuel, Samuel. Y después viene, este muchachito no sabía cómo escuchar la voz de Dios y cada vez que que cada vez que escuchaba a Dios iba donde Elí, pensando que lo estaba llamando, pero a la final era Dios lo que lo estaba llamando y a esto le pareció a Elí interesante y le dijo, bueno, la próxima vez que escuches esta voz, dile, heme aquí, tu siervo escucha, tu siervo oye. Y prácticamente es como, eh, prácticamente su nombre va muy acorde a escuchar a Dios, porque él es Samuel, de Shemuel, de escuchar. Y ahora él escucha esta misma instrucción, pero prácticamente parecía lo del profeta, pero ahora es una clara consecuencia para la casa de Elí por el hecho de que él no les obstaculizó a sus hijos. Y Dios, amigos, Dios toma muy en serio el hecho de cuando nosotros como personas que estamos al frente de otras personas dirigiendo, tal vez, bueno, yo no puedo decir que soy un levita, pero mi trabajo como misionero es como si fuera un levita. Entonces, de alguna forma soy un levita moderno. Ahora, yo como levita moderno necesito entender la responsabilidad de mi rol o de mi propósito frente a Dios y eso no quiere decir de que sea más importante que cualquier otra cosa. No quiero decir eso. Pero Dios nos ha asignado cierta autoridad que debemos respetarla y que es santa, que no puede estar sin mancha. Y ahora vemos cómo este niñito, porque Dios usa a los niños también, Dios le habla a los niños. Dios le habla a los niños y Dios le habla a este muchachito. Sabrá Dios de cuántos años tendrá, posiblemente haya tenido entre los 8 años y los 17 años, no sabemos si era un adolescente o un niño, la Biblia no es muy clara, pero lo que sí sabemos es que Dios le habló a un jovencito y Elí le dijo, mira, ojo en que me encubras algo. Y él le dijo cada palabra. Y adivinen cuál fue la respuesta de Elí. Palabra de Dios es.
que haga el Señor como como Él quiera. Esto nos va a dar una, un grave cambio, una consecuencia de cómo estas cosas se iban a materializar, de cómo Dios iba a juzgar a la casa de Elí. Y las siguientes historias se conectan con esta situación. Vamos a ver aquí. Entonces, hay unas historias muy importantes, amigos, que están en Primera de Samuel, les voy a decir, en Primera de Samuel capítulo 4. Para hacerlo muy resumido, están unos de los primeros dolores de cabeza del pueblo de Israel, que son quienes, los filisteos. Los filisteos era un pueblo fiero, son gente de guerra. Eh, en su tecnología, ellos posiblemente eran más avanzados que Israel. Nos vamos a dar cuenta de que los israelitas se convierten en vasallos de los filisteos. En esta misma historia, en el capítulo 4 menciona de cuando ellos se van a enfrentar, de que los filisteos dicen, vamos y enfrentemos a los israelitas, no sean ellos señores de nosotros como ellos han sido como ellos han sido nuestros siervos de nosotros. Y más adelante ustedes van a ver de que no había herrero en la tierra de Israel y cada persona del pueblo de Israel tenía que ir allá a donde los filisteos para que afilara su hacha, afilara este, eh, sus cuchillos, sus cosas para arar la tierra. Entonces ellos estaban siendo vasallos de esta nación. Cuando hablamos de la cultura o la religión de los filisteos eran personas hay muchos descubrimientos arqueológicos que ellos eran muy parecidos a los egipcios, solamente que ellos fueron expulsados y se fueron al mar Egeo, donde está la costa más hacia el norte de Israel, donde hoy es la tierra de Gaza, donde está la franja de Gaza y todas esas cosas en inglés. Se parece un poquito más a lo original, que es como Philistine, como de Filistea, de Palestina, o sea, es algo más parecido así, es como esa zona, esa región. Entonces, cuando hablamos de los filisteos, esta gente, según Génesis, les voy a dar las citas para que ustedes puedan tenerlas. Eso habla en Génesis capítulo 10 Génesis 10 a ver, sí, Génesis capítulo 10 versículo 13 al 14. Entonces, esta gente provino de Patrusim y Casluim. Entonces, Patrusim y Casluim son estos lugares que vemos acá que están alrededor de. Ustedes pueden ver cuando yo muevo el mouse, el. Sí se ve. Mm, Súper. sí, Entonces, esta gente se enfrentó a los egipcios y no pudieron. Y entonces fueron expulsados y se hicieron en las costas de Israel, lo que llamamos el territorio filisteo, que más adelante vamos a ver que, bueno, que se conquista. Dios le da la oportunidad a Israel que lo conquiste. Entonces, esta gente era muy parecida a los egipcios, solamente que eran politeístas, tenían muchos dioses. Cuando vemos las historias, desde primera y segunda de Samuel, solamente nos da una idea de que tuvieron varios dioses, pero no nos muestra todos los dioses. Los dioses que más nos demuestran son Dagón, Astarot y Baal, que son como los prioritarios, que eran normales, eran muy normales en la tierra de los filisteos. Ahora tenemos este dios Dagón. Dagón significa pez. Esta gente provino del mar, entonces ellos se encargaban mucho acerca de la pesca, eran un pueblo marítimo. Y este dios, al parecer, era un dios fiero también, y en la antigüedad, cuando tú adorabas a los dioses, de alguna forma llenabas ese vacío que el dios necesitaba, y como era un dios fiero, de alguna forma de la guerra,
una forma de adorarlo es haciendo la guerra. Entonces, y no era él no era el único dios de esa mitología que peleaba o algo así por el estilo. Entonces, prácticamente esta nación de los filisteos era una nación nociva para Israel y se convirtió en un dolor de cabeza para ellos, que en algún momento en esta batalla ellos dijeron, bueno, vamos a arrasar con Israel, y Israel dijo, te necesitamos llevar el arca del pacto, el arca del Señor. ¿Se recuerdan el arca? ¿Se recuerdan lo que había en el arca? Donde estaban las tablas del Señor, donde era como el trono de Dios, donde estaba el Sí, maná, la vara de Aarón, ¿se recuerdan? sí, el arca del pacto. Ajá. Entonces, los israelitas dijeron, necesitamos llevar a Dios a la pelea con los filisteos. Y cuando llegó el arca allá con los filisteos temieron, porque sabían la historia del pueblo de Israel, sabían lo que había hecho Dios, Jehová, contra las naciones de Egipto y en el desierto y en todo el tema de la tierra, de la tierra de Canaán. Pero hay algo muy clave aquí, muchachos. Estaba siendo llevada por los hijos de Eli, fueron al frente de batalla y adivinen qué pasó. Perdieron. Pero ¿cómo es posible si llevaban el arca? Normalmente en la antigüedad los pueblos llevaban a sus dioses a la batalla. No era poco común de que los dioses no participaran de la guerra. En ese entonces, para los israelitas, que ellos creían que Dios estaba depositado en ese lugar a pesar de que entendían, o sea, ellos creían, vino en su mente de que Dios, la presencia de Dios estaba depositada en ese lugar, cual era real, pero Dios estaba en todos los lugares, pero ellos en esta ocasión toman el arca como un amuleto. ¿Y qué pasa? Pierden la batalla, pierden la guerra, la gente muere, y eso es una parte interesante donde Dios en ese mismo día juzga a la casa de Elí. ¿Qué pasó con la casa de Elí? Matan a sus dos hijos. eh, Y entonces viene una persona corriendo a dar la noticia a Elí, y este hombre, como es muy gordito, se va para atrás y se desnuca. Interesante. Ahora, hay gente que dice, esto es como una interpretación de varias personas acerca de como de su peso. No, no quiero decir de que ser gordito sea malo, ojalá yo pudiera tener unos kilitos más, pero el hecho del ser gordito se liga con el tema de las ofrendas, con el comer, la glotonería, con el tema de esto que no le hizo un obstáculo a sus hijos. Y ese día, así como Dios lo dijo, fue juzgado. Pero adivinen qué, uno de los tesoros más preciados de Israel, que es el arca del pacto, el trono de Dios, el tabernáculo está incompleto. Cuando suceden todas estas cosas, apenas Samuel era un niño, me imagino que le llegaron esos rumores de lo que había sucedido. Ahora la adoración en el pueblo de Israel va a cambiar. Porque si el tabernáculo está incompleto, entonces ¿cómo la gente puede adorar a Dios o ser perdonada por sus pecados? Esto es algo muy clave. Y es interesante de que en este tiempo, que ya era oscuro, se puso más oscuro, pero con la vida de Samuel las cosas iban a aclararse un poquito más. Pero cuando todas estas cosas suceden, Samuel era un niñito, era un muchacho. Y la historia ahora nos va a dar un panorama donde no es los filisteos contra Israel. Ahora es Dios en contra de Dagón y en contra del pueblo de los filisteos. Y el arca, aquí dice Silo número 2, pero no, Silo es el lugar que es número 1, aquí está equivocado. Y de Silo fue Afec. Afec era el campamento donde se hacía la batalla. Normalmente la gente hacía guerra en lugares llanos, en lugares planos, eh, como lo que hoy diría la gente, no sé, esto es una jerga mía nueva, como pararse como un caballero. Así a veces la gente dice.
Entonces, la idea es que este era un lugar donde se hacían las guerras y el arca del pacto fue llevado a Afec para que ellos pudieran pelear contra la gente de los filisteos que ya habían tomado todo este territorio, amigos. Este territorio le pertenecía a Israel, pero por el hecho de que esta gente se metió, tomaron el lugar. Ahora Israel necesitaba tomar este lugar de nuevo, pero no lo hicieron. En este momento no lo hicieron, sino que perdieron el arca, la cosa más importante, el objeto más importante del tabernáculo. Y es importante tener en cuenta, esta es una de las historias que más me gusta, y es porque Dios es superior a todos los dioses y Dios no necesita el pueblo de Israel para poder ganar. Y adivinen qué, los filisteos se llevaron el arca a la tierra de ellos y adivinen qué pasó, lo pusieron primero ahí al lado de Dagón, como diciendo, oh, mira aquí Dagón, te entregamos a este dios como tributo, pero a la final, ¿qué pasaba con Dagón? Al día siguiente venía y estaba Dagón postrado en tierra y después le faltaba la cabeza, Dios le mochó la cabeza y los brazos. Entonces, es interesante de que esto está como siendo algo muy, una imagen muy clara de que Dios está por encima de Dagón. Y ahora no solamente pasó eso, sino que Dios afligió al pueblo de los filisteos con tumores. Imagínense eso, una plaga de tumores y aquí la gente de los filisteos eran provincias donde tenían diferentes reyes, tenían como diferentes, como señores de diferentes estados, habían varios reyes, era, no eran una nación como unificada, eran más como una tribu grande con tribus pequeñas. Entonces no estaba tan centralizado, era como la tribu de Israel, como las tribus de Israel, que cada como tribu representaba una familia, entonces ellos tenían como pequeños reinos y a la final cuando iban a la guerra ellos se reunían, así pasó contra Israel. Y esta gente se estaba pasando el arca del pacto por todos estos lugares. Y la gente decía, no, esto no me lo pasen para acá, esto no me lo pasen para acá, esto no me lo pasen para acá. Y hay algo bien interesante, donde Dios se quiere hacer conocido Él mismo. Es bueno de que Dios nos utilice a nosotros, amigos, como misioneros, como siervos, como personas de la iglesia, como trabajadores, pero definitivamente Dios se puede mostrar Él mismo. Y Dios, hay una parte muy interesante que es en el capítulo 6, Primera de Samuel, capítulo 6, del versículo 13 al 15, donde todos estos como líderes filisteos se proponen y dicen, "Ah, devolvámosle este Dios a los israelitas. Y ahí sí nos vamos a dar cuenta, nos daremos cuenta si esto fue mano de él o qué, o fue obra de Dios mismo. Aquí Dios quiere testificar de que, de que Él produjo la calamidad que sucedió en medio de ellos. Y ellos en su mente, en su forma de cómo estar bien con los dioses, ustedes saben que ellos vinieron, hicieron tumores de oro, los metieron dentro del arca, del pacto y toda la cosa, como en una forma de pedir perdón, porque esa gente siempre tenía temor de los dioses, no es como el Dios de Israel. El Dios de Israel quiere una relación cercana y amorosa con el pueblo, pero en los otros dioses no es así. Los otros dioses te exigen que tú debas hacer algo con el fin de que no te destruyan, porque si no eres destruido, entonces la gente vive con temor. Ahora, los filisteos están teniendo este temor de que Dios les destruya y por lo tanto tienen que calmar la ira de Dios dándole los tumores, porque eso es lo que ellos creen en su entendimiento de cómo ellos adoran, de poner los tumores y que Él esté en paz. Y ahora hay algo muy clave, que ellos ponen a prueba a Dios. Esto no lo dice la Biblia, pero muchas personas estudiosos, y yo comparto con eso, puede ser que tú tengas otra perspectiva en este pasaje, pero ellos buscan dos vaquitas que no han llevado yugo antes.
Y es interesante que una vaca que no ha llevado yugo antes le va a ser molesta, le va a ser cargosa, no van a poder este, tener como, no van a poder tener una dirección, un rumbo correcto. El animal va a entrar en desesperación y va a irse por cualquier lado. Pero ahora lo interesante es que ellos dicen, si esta vaca, si estas vaquitas van en línea directa hacia la tierra de Kiriat Jearim o de Bet Semes, esto tenemos en cuenta que es obra de Dios. Y amigos, adivinen por dónde se van las vaquitas. ¿Por dónde se van las vaquitas? Y los líderes filisteos estaban mirando desde allá, desde lejos, del cómo las vaquitas sin irse ni a derecha ni a izquierda, amigos, Dios les está hablando de que Él es real y es más poderoso que, que los dioses de ellos. Pero también Samuel está dándole a entender al pueblo de Israel de cómo Dios venció a los filisteos él solo. No necesitó de más nadie, él no necesitó ser tomado como un amuleto. Él no necesitó que unos corruptos sacerdotes lo llevaran con el fin de que, que el arca de Dios, ya tenemos la guerra asegurada. No, Dios no es utilizado, Dios no puede ser utilizado así de esa forma, Dios no es un juguete. Y Dios les está dando un mensaje a través de esta historia que es súper linda. Y a la final tenemos en cuenta de que Dios es un Dios serio. La gente llega a la tierra de los israelitas, a la tierra de Bet-Semes, de los de Bet-Semes, y esta gente abre lo que había dentro del arca y todo el mundo muere. Otra vez, ¿quiénes podían manipular estas cosas? Los levitas. Pero la gente se pone de inventadora porque a la gente le gusta inventar y se ponen a estar mirando lo que no tenían que mirar. Dios da especificaciones de cómo manipular las cosas porque Dios tiene un orden, Dios es muy acertado con cada cosa y Él no quiere que nosotros perezcamos, pero cuando no entendemos la ley, fíjense cuántas personas murieron ahí en ese solo momento. Muchas, muchas personas. Y hubo gran lamento y el arca del pacto no estuvo en Israel durante 20 años. Eso quiere decir la situación religiosa que pasó con Israel durante esos 20 años, la presencia de Dios. Entonces, las cosas van como que poniéndose un poquito más turbias, pero lo bueno es que Dios deja un buen representante que es Samuel. Y Murieron ahora, 50.000, 70 señora, hombres. Murieron 50.000, 70 hombres. imagínense, 50.000, Una- 70 hombres. Hay personas que dan varios debates acerca de eso, solamente como un detalle para que ustedes busquen en internet y puedan tener en cuenta cuál es la perspectiva en la que ustedes quieren creer, si fueron 50 o si fueron 70 hombres, porque para ese entonces, posiblemente por el ser un pueblo pequeño, eh, la gente cree que no fueron 50.000, sino fueron 70. Y esa palabra en el original quiere decir 70, pero también quiere decir 50.000. Entonces, uno no sabe realmente cuántas personas fueron. Yo personalmente, eh, yo diría, Ulises, no quiero decir que la Biblia es infalible o que se equivoca, sino que la palabra esa significa 50.000, pero también significa 70. Yo pienso que fueron 70, pero hay muchas personas que dicen que fueron 50.000 y no hay ningún problema. Al igual fue una súper pérdida para el pueblo de Israel. Y esto nos da una transición al, a la posición donde ya Samuel ya es puesto como juez sobre Israel, ya él está llevando a su pueblo, él mismo le toca enfrentar a los filisteos, donde él mismo necesita llevar a su pueblo de una vez, otra vez al pacto. Él mismo le dice, arrepiéntase gente, dejen sus baales, dejen sus altares de acera, y Dios les dio la victoria frente a los filisteos. Eso lo podemos ver en el capítulo 7. Y es interesante que en el capítulo 8
esto es muy triste, esto es muy triste, amigos. Es una historia que se repite. La gente del pueblo entiende de que los hijos de Samuel no son aptos para poder ser dirigentes o líderes, futuros líderes de la nación. Y ellos dicen, nosotros queremos ser dirigidos por un rey como las demás naciones. Nosotros queremos ser como las demás naciones y necesitamos que tú nos dirijas un rey. Samuel era muy comprometido con la nación. El mismo Señor le dijo, Samuel, quédate quieto. Bueno, no le dijo quédate quieto, pero prácticamente le dije, a ti no te rechazan. Al que me rechazan es a mí me rechazan. Y yo, escucha a tu pueblo. Si ellos quieren un rey, está bien, pero va a ser el rey que yo voy a escoger. El pueblo no tenía la oportunidad de escoger ningún rey. Ellos no podían. Dios escogía siempre el rey a través de un profeta o a través de una persona de autoridad espiritual de la nación, en esta ocasión Samuel. Y aquí estamos terminando esta primera parte de Samuel y adentrándonos un poco a la parte de Saúl con David. Ahora, Dios dice, ok, esta gente quiere rey, entonces vamos a darle un rey, pero ojo, ojo, si le dice prácticamente para parafrasear, le dice, ustedes pueden tener un rey, no hay ningún problema, pero si este rey y su pueblo desobedecen y se van por otros dioses, ustedes van a ser destruidos. La misma, el mismo discurso que Dios da en el monte Sinaí, que Dios da en las planicies de Moab cuando con Moisés cuando le habla a la nueva generación. Siempre hay dos decisiones, amigos. El camino del bien, donde está la bendición, o el camino de la bendición. Y la maldición, aflicción, espada, peste, exilio. Y ustedes se darán cuenta de que cuando la gente elige la maldición, son todas estas cosas. Ahora, ellos querían un rey, listo. Dígale el tipo de rey que va a tener. Mire, vamos a leer Primera de Samuel 8 del 9 al 22. Voy a leer yo para hacerlo un poquito más rápido porque hay demasiadas cosas. Y dice así, ok, dice así. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios, así decía, así venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Para ver, ¿será que es este? Ya, déme un segundo para leer el No, aquí correcto. mi Biblia dice distinto. Dice, pero Déjeme el leer, pueblo no oír la voz de Samuel. déjeme un momento aquí, donde están las... Cuando Israel pide Ah, rey en el es que estoy capítulo leyendo el capítulo 8, perdón, me confundí, era en el capítulo 8, 19 al 22, digo. sí, del 9 al 22, ok, del 9 al 22. Ahora dice, ahora pues es el capítulo 8, versículo 9 al 22, qué pena, yo estaba leyendo era el capítulo 9, pero es el 8 del 9 al 22, y dice así, ahora pues oye su voz, Dios le está hablando a Samuel, a su voz, más protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinare sobre ellos. Y refirió a Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su camino, de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50 y los pondrá asimismo a que a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano
y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá. Interesante, en aquel día, pero el pueblo, esto es lo que más a veces choca, pero uno es así, amigos. Cuando uno lee estas historias, uno a veces es así. No le puede dar uno tan duro a la gente del pueblo de Israel. Y dice así, y clamará aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no responderá aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Interesante. Y aquí, y bueno, ustedes pueden leer también en Deuteronomio 17:14, eso ya es más para ustedes de las cosas, porque Dios ya lo tenía todo en la mente. Él dijo, si en alguna ocasión llegare a haber rey sobre Israel, este rey tendrá que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y esto fue muchos años antes, muchos años atrás. Y Dios conoce el corazón del pueblo, Él conoce el futuro, y Dios prevé las decisiones de la gente y entiende esta gente, si en alguna ocasión va a tener rey, este rey debe ser como es, como con estos requisitos, o no debe hacer estos requisitos. Pero aquí Samuel le está diciendo lo que Dios le está comentando prácticamente, amigos, el rey que ustedes están poniendo va a ser su primer enemigo. Lo va prácticamente a expropiar. Va a utilizar su gente, sus hijos, todas estas cosas, y aún así ellos dijeron, queremos un rey como las demás naciones. Entonces, como para terminar esta historia y para terminar también este tiempo, mañana vamos perdón, en la próxima clase vamos a resumir todo, porque estos libros tienen tantas cosas que a veces es muy difícil como condensarlos. Yo creo que deberíamos hacer otra divies vespertina con más días, ¿sí o no? ¿Cuántos le ponen un dedito así? Sería genial. Entiendo de que todos no pueden, pero vamos a tratar de en alguna ocasión, la próxima, los próximos módulos, que tratemos de hacer 3, 4 días. A nosotros nos encanta, cualquier cosa, las clases se graban y quedan ahí para ustedes. Pero bueno, entonces hay esta transición donde donde un muchacho que se le pierden las burras termina siendo la figura real del pueblo de Israel. Un muchacho alto, fornido, como ustedes lo ven allí, el cual es prácticamente proclamado rey. Y para la próxima clase vamos a hablar de cómo este reino eterno que Dios quería, desafortunadamente fue obstaculizado por las decisiones humanas del pueblo de Israel, y cómo cometieron tantos errores. Y en el próximo capítulo, no sé cómo decir, en la próxima clase, vamos a hablar un poquito más resumido, solamente que es importante entender el contexto del libro de Samuel, ya que hay muchas falencias en líderes espirituales. Hay un desorden gubernamental por el hecho de que ellos no tienen un dirigente y no creen que Dios es su dirigente. Y ahora que van a tener un dirigente, va a venir más caos. Entonces, esos son como unos spoilers que dejo para la próxima clase. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Voy a ver si hay preguntas o comentarios. Mi amor, ¿cómo es que hago para ver los comentarios? Sí, aquí dicen que los versículos son bien tristes, sí, pero este es muy triste. Y en cuanto a los versículos acerca de los hijos de Samuel, tienen que buscar en diferentes versiones. Si quieren, ponen la Biblia esta, la YouVersion, no sé cómo se dice, la tu versión,
y allí pueden Nueva buscar La traducción aplicación. viviente. la aplicación y ustedes pueden buscar diferentes como referencias y se van a dar cuenta que los nombres cambian y se ven iguales como están en el libro de Samuel. Tienen que ver, Yo son los libros de Crónicas, no el libro de Samuel. ¿Listo? quería Confirman comentar con el libro de Samuel. Señora, que sí son muy tristes estos episodios, pero ahí se ve claramente el celo de Dios, ¿no? ujú, Cuando llega el arca allá y empiezan a husmear que hay todo, y el celo de Dios es tan grande que los mata. Tanto así que ellos dicen, no, alguien venga por esta arca porque nos ha traído muerte. sí, no, eso es muy triste. Y muchachos, estas clases o estos capítulos son para que nosotros nos identifiquemos, que entendamos la historia, mejoremos. No podemos utilizar a Dios o manipular a Dios. Tenemos que ser firmes si Dios nos ha dado cualquier título o cualquier posición donde estemos frente a otras personas de poder hacerlo de una forma correcta porque somos representantes de Dios, independientemente si tienes personas o no, somos hojas eh, escritas que la gente ve y nos lee y por eso necesitamos estar pegados con Dios para poder ser buenos representantes. Entonces, para la próxima clase, necesito que ustedes lean toda segunda de Samuel y lean primera de Samuel para que puedan entender, porque hay muchas historias, eh, hay cosas que yo voy a resumir mucho más, porque ya la próxima clase prácticamente son Una hora. una hora. Si es posible, me regalan una media hora, si es posible, y la otra media hora la utilizamos para preguntas, solo si es posible. Ustedes allí pueden hacer una votación o algo así, pero es muy clave entender este lapso de la historia porque es uno de los tiempos donde había más oscuridad y Dios está trayendo luz y vamos a ver un poco más de esa luz con el rey David. ¿Listo? Entonces, ya acabamos. Que el Señor les bendiga y que el Señor me bendiga. Yo tengo otra pregunta. Ay, Sí, claro. En el WhatsApp habían mandado un mensajito que el 16 teníamos clase, o sea, dentro de 8 días. Sí, señora. Ah, bueno, En ese día decían que vamos a, era solo festivo, pero no es festivo. sí, en ese día ese día vamos a tener clases y sí, es Es opcional. opcional, es opcional. O sea, nuestro corazón es que ustedes estén, pero al mismo tiempo vamos a grabar las clases, solamente que sí sería de mucho ánimo para la persona que está enseñando que esté allí, porque es más difícil grabar una clase cuando no están las caritas. Pero bueno, entendemos las ocupaciones de todos y las clases las vamos a grabar. Ese día vamos a Gracias. enseñar cómo estudiar la Biblia de forma inductiva. Ajá. Va a ser muy bueno. Bueno, Súper gracias a interesante. todos por estar esta noche aquí con nosotros. Siempre es un desafío hablar de este libro, estos libros en poco tiempo porque tenemos muchas historias y muchos personajes claves como lo de Samuel, como lo fue Saúl, el mismo David. Entonces, es una semana con mucho, mucho contenido. De por sí es difícil resumirlo en 5 días de clase completa. Ujú. Que ahorita lo resumimos en 2. Entonces vamos a continuar. Si para todos está bien, la próxima semana tendremos la próxima semana no, el jueves tendremos 1 hora y media de clases y 30 minutos de preguntas opcionales. O sea, si tienen o no tienen, está bien. Entonces, eso, vayan pensando en sus preguntas, léanse los libros, vamos a orar y terminamos porque ya son las 9:04. Ujú. ¿Ok? Para también ser fieles con el tiempo. Señor, te damos gracias por estos libros, porque podemos aprender las consecuencias de lo bueno, las consecuencias de lo malo. Ayúdanos a poder amarte, a poder buscar siempre agradarte, hacer lo bueno, no tanto por la recompensa, pero simplemente por honrarte a ti, por tenerte a ti feliz, Señor. Oramos que podamos sacar tiempos para leer estos libros, seguir meditando en estas historias y te damos gracias por esta noche en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias a todos. Tengan buena noche y nos vemos el jueves. Hasta luego. No, no, no.